Ya. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que viene a ser pues la hematología linfoide y ya vendría a ser pues así nuestros últimos temas. Y en primer lugar vamos a empezar por la estructura de lo que vendría a ser nuestros ganglios linfáticos. Nuestros ganglios linfáticos tienen la estructura 3: corteza, nuestra médula y la paracorteza. ¿Ok? En primer lugar tenemos a la corteza. La corteza va a contener lo que vendría a ser nuestros folículos con linfocitos B. Y los folículos tienen o están encapsulados por las células dendríticas que van a colindar con la parte más profunda de la corteza y que van a tener en principal a los linfocitos T en circulación. Entonces, nuestra corteza lo que va a tener son los linfocitos B y los linfocitos T, que pues van a ser más que todo al estar el profundo de la corteza y van a tener los linfocitos T que van a estar en la circulación. En la médula vamos a ver que tienen pues los cordones medulares que albergan los linfocitos B y T, así como las plasmáticas, ¿ok? La paracorteza tiene un tejido linfoide donde van a predominar los linfocitos T, ¿ok? También en el ganglio linfático lo que vamos a tener pues son, acá tenemos la cápsula, tenemos el lecho capilar, tenemos el vaso linfático, las vénulas postcapsulares, las arterias, la vena, por acá vendría a salir la linfa, el vaso linfático, la médula, el seno medular, la trabécula, el seno trabecular, el seno capsular, el folículo linfoide primario, el secundario, que ya lo hemos visto en histología, las válvulas, los nódulos linfáticos o linfoides, el centro germinativo, la corteza que estamos viendo acá, que acuérdense tiene linfocitos B y linfocitos T también, pero que en este caso estábamos hablando pues que están los linfocitos B, pero que los folículos contienen los linfocitos B, ¿verdad? Pero los folículos están encapsulados por las células dendríticas que van a colindar en la parte más profunda con la corteza y estos folículos van a tener a las células dendríticas donde estas van a tener a los linfocitos T en circulación. ¿Ok? Ok, entonces con esto vamos a pasar a lo que vendría a ser nuestros trastornos leucocíticos. Estos trastornos leucocíticos vamos a tenernos en leucopenias y proliferaciones, ¿ok? Las leucopenias las vamos a ver ahorita y las proliferaciones se van a estar subdivididas en las reactivas, que vienen a ser la leucocitosis, y las linfadenitis y las neoplásicas, ¿ok? Entonces, primero vamos a empezar con las leucopenias. Entonces, la leucopenia, ya, las leucopenias, la leucopenia, vamos a ver que es el descenso de la producción de granulocitos por una hipoplasia medular o sustitución de la médula por un tumor, ¿ok? Puede ser eso. Y en este caso, pues lo podemos dividir en leve o grave, ¿ok? Entonces, como definición específica o definición bastante clara, vendría a ser pues la disminución leucopenia, disminución del número total de qué? De leucocitos, o sea, de glóbulos blancos en la sangre por debajo de ciertos valores normales, que en este caso pues vendríamos a ver leve, menor de 3.500 unidades por microlitro de sangre, y estos van a ser, pues, nos van a indicar el descenso del número de granulocitos en sangre, como nos venía explicando, que viene a ser la disminución de leucocitos, que son los glóbulos blancos en la sangre, ¿ok? Y grave ya vendría a ser menos de 500 células, ¿ok? Y tiene el riesgo de infección porque aumenta gravemente, ¿ok? Ok. En la clínica, nosotros lo que vamos a tener es las infecciones oportunistas en formas, por ejemplo, de necrosantes ulcerosas. Podemos también, si hay infecciones, también nosotros podemos tener, entonces podemos tener infecciones, obviamente, oportunistas, podemos tener inflamaciones locales, podemos tener adenomegalias o podemos tener esplenomegalias. ¿Ok? Ok. Entonces,
En la patogenia lo que vamos a tener pues es obviamente la disminución de producción de granulocitos, que puede ser por una hipoplasia medular o puede ser por una sustitución de la médula por un tumor. ¿Ok? También podemos ver un aumento de la destrucción de estos granulocitos por algún mecanismo inmunitario, una infección arrastrante de bacterias o por una esplenomegalia. ¿Ok? Y por eso también pues veníamos a ver nuestra clínica, como infecciones oportunistas, inflamación local, adenomegalias. ¿Ok? Entonces, para entenderlo como tal o como resumirlo, primero resumiremos qué son los leucocitos. Entonces, los leucocitos o glóbulos blancos es nuestro sistema inmune como tal que nos ayudan a proteger a nuestro cuerpo contra infecciones. ¿Ok? Entonces, normalmente deberíamos tener nuestro sistema inmune bien. Entonces, nuestros glóbulos blancos van a estar ahí cumpliendo su función, nos toman una prueba de sangre y nuestros glóbulos blancos van a estar bien, ¿no? Y nos van a proteger contra infecciones o sustancias extrañas. ¿Qué van a hacer? Van a reconocer y destruir ciertos microorganismos invasores como bacterias, virus, hongos, parásitos, eliminan células dañadas o muertas del propio cuerpo, producen anticuerpos como lo que estamos hablando de los linfocitos B, linfocitos T, van a controlar la inflamación. Pero ¿qué pasa? Que algunas veces tenemos acá la leucopenia, que puede ser leve, ¿verdad? Puede ser leve o grave. ¿Qué era la leucopenia? La leucopenia era lo que es la disminución del número total de leucocitos, en este caso de los glóbulos blancos que estábamos hablando, en la sangre, que puede ser leve o grave, que leve estábamos hablando menor de 3.500 unidades, no se olviden, que puede ser por una granulopatías inefectiva o grave de menor de 500 células por unidades de sangre, ¿ok? Que puede ser riesgo de infección que aumenta rápidamente porque estábamos hablando que los leucocitos nos ayudan a protegernos de enfermedades. Entonces, si nos ayudan a protegernos de enfermedades, pues en la clínica obviamente vamos a tener infecciones oportunistas, podemos tener inflamación local, adenomegalias, esplenomegalías. ¿Y puede ser por qué? Puede ser porque tenemos nuestro descenso en producción de granulocitos, hipoplasia medular, sustitución medular por tumor, aumento de destrucción de granulocitos. ¿Ok? Entonces, resultado de disminución de neutrófilos. Nos dice granulopoyesis reducida e inefectiva. Puede ser por anemia anaplásica, anemia megaloblástica, puede ser por un síndrome de Codman, tumores o fármacos, y o una eliminación acelerada, por ejemplo, un secuestro esplénico, también puede ser por infecciones, lupus, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune, o puede ser por algunos fármacos, ¿ok? Ok, entonces acá menos de 1.000 puede ser preocupante y ya hablábamos de menos de 500 que son infecciones graves, ¿ok? Entonces, trastornos de leucocitos, trastornos no neoplásicos y leucocitos, leucocitosis reactiva, linfadenitis reactiva, linfadenitis crónica inespecífica y linfocitosis hemofagocítica. Ahora, ¿por qué es importante saber esta grafiquita de acá? Porque esta grafiquita de acá nos ayuda a discernir, pues, o sea, en dónde podría estar nuestro problema, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a nuestra célula madre. Esa célula madre nos dice que hay un precursor como un mieloide. Acá tenemos nuestro megacarioblasto nos da nuestro promegacariocito. Este promegacariocito nos da nuestro megacariocito, lo que nos lleva a tener nuestros trombocitos, nuestras plaquetas. Entonces acá tenemos nuestra trombopoiesis, que es bastante importante, ¿verdad? Después tenemos de nuestro mismo precursor común mieloide, tenemos nuestro proeritoblasto, que nos lleva a nuestro eritoblasto. Eritroblasto, todo este proceso, ¿a qué nos va a llevar? A nuestro eritocito, que vendría a ser la eritropoiesis. ¿Ok? Después tenemos al mieloide nuevamente, que nos lleva a tener ¿qué? Al mastocito. Y en la granulopoiesis, lo que teníamos es el mieloblasto, teníamos el promielocito, al promielocito, que se van a ir diferenciando, ¿verdad?
Y cada uno de ellos, ¿a qué nos va a llevar? A nuestro basófilo, nuestro neutrófilo, a nuestro eosinófilo. ¿Ok? Y acá pues ya tenemos. Acá lo que vamos a tener es linfoblasto, de linfoide, linfoblasto, prolinfocito. Tenemos a este linfocito pequeño, a célula asesina natural, linfocitos y tenemos al linfopoiesis, ¿no? Entonces ahí ya vamos a tener. Entonces, como resumen, hablamos pues para entenderlo que eh, los leucocitos son los glóbulos blancos que nos ayudan a combatir ciertas infecciones, pero algunas veces por ciertas enfermedades, por ciertas cosas, pues hay una disminución de estos, ¿no? Que puede ser leve, puede ser grave, nos puede dar pues ciertas infecciones oportunistas. Puede ser por una granulopoiesis reducida o inefectiva, por ejemplo, la anemia anaplásica, o puede ser por una eliminación acelerada, como por ejemplo tenemos a nuestro sistema inmune, que puede ser por una enfermedad autoinmune como el lupus. ¿Ok? ¿Qué más? La patogenia es la producción de granulocitos, hipoplasia medular, sustitución medular por tumor, que ya lo hemos visto. ¿Qué más? Ahora vamos a ver la leucocitosis. ¿Ok? Listo. La leucocitosis. ¿Qué son los leucocitos? Es células de la sangre que reconocen y eliminan cualquier agente extraño del organismo. Entonces, los leucocitosis, a diferencia de la leucopenia, pues viene a ser el incremento del número de leucocitos en sangre por una reacción habitual ante varios estados inflamatorios. ¿Ok? Entonces, la anterior era que nosotros pues teníamos una disminución de estos. En cambio, acá tenemos un aumento de los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, no podemos irnos a los extremos, ni tener mucho ni tener muy poquito. Los valores normales de leucocitos, estamos hablando pues que tendrían que ir de 4.000 a 10.000, pero en la leucocitosis hablamos de que esto es mayor a 11.000. Y en la tablita de valores que les he puesto acá, pues ustedes pueden darse cuenta, ¿no? De los valores normales, adultos, recién nacidos, niños, etc. Listo. ¿Qué más? El recuento de glóbulos blancos, estamos a hablar absoluto por arriba de qué? De 11.000. Ajá. ¿Por qué ocurre? La leucocitosis no es una enfermedad, sino una respuesta de quién? De nuestro cuerpo a ciertos estímulos, como ciertas infecciones, inflamaciones, estrés, quizás el cáncer también, cáncer como un cáncer hematológico o ciertos medicamentos, ¿ok? Por eso nosotros tenemos acá nuestros tipos. Nuestros tipos vienen a ser la neutrofilia, tenemos la eosinofilia, la basofilia, la monocitosis y la linfocitosis. La neutrofilia viene a ser, pues, nos viene a dar, ¿por qué? Porque estos, pues, la célula predominante viene a ser el neutrófilo y la causa común viene a ser la infección bacteriana, la inflamación, el estrés, los corticoides. La eosinofilia viene a ser predominante en los eosinófilos y este viene a ser pues por alergias, asma, fiebre del heno, parasitosis, enfermedades autoinmunitarias, procesos malignos, eh, entre otros. Y después tenemos a la basofilia. La basofilia, obviamente, su denominador va a ser el basófilo. Y tenemos a la leucemia mieloide, por ejemplo, que son las neoplasias ya mieloproliferativas, ¿verdad? A las leucemias mieloides, a las reacciones alérgicas, al hipotiroidismo, pero en especial a las neoplasias mieloproliferativas. Después tenemos a la monocitosis, que tenemos a los monocitos, infecciones crónicas como la tuberculosis, una recuperación post-infección, leucemia monocítica crónica, y también tendríamos a la linfocitosis. La linfocitosis, pues obviamente vendría a involucrar a los linfocitos, que tendríamos a los monocitosis, estimulación inmunitaria crónica, como infecciones virales, como la mononucleosis, la hepatitis, el citomegalovirus, las leucemias linfoides. ¿Ok? Ok. Entonces, para nosotros saber ciertas causas generales, como lo estábamos viendo, vendrían a ser ciertas infecciones, como bacterias que pueden aumentar los neutrófilos, virales que aumentan los linfocitos, inflamaciones y necrosis que pueden ser como el infarto, quemaduras, traumas, reacciones alérgicas y parasitosis que aumentan los eosinófilos, neoplasias que aumentan también como en los basófilos,
fármacos y estrés, y pues esto nos ayuda a evaluarlos diagnósticamente, ¿no? Según el hemograma, ¿ok? Entonces, en la patogenia nosotros lo que vamos a ver es que aumente el tamaño de reservas de ciertos precursores mieloides y linfoides y sus depósitos celulares en la médula ósea. Entonces, esta velocidad de liberación de células desde los depósitos de almacenamiento hacia la circulación, ¿ok? Y también vemos una proporción de células adheridas a paredes de vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, en las causas, como estábamos viendo, aumento de precursores medulares y hay infección o inflamación crónica, tumores como el linfoma de Hodgkin, trastornos mieloproliferativos como el leucemia mieloide crónica, liberación aumentada de reservas medulares, endotoxemia, infección aguda e hipoxia. También tenemos la emarginación disminuida, catecolaminas, adrenalina, extravasación disminuida hacia los tejidos y glucocorticoides. ¿Ok? Entonces, acá en la leucocitosis, más que todo, no es una enfermedad, sino tenemos que ver qué, las reacciones, ¿verdad? Las reacciones la reacción es algo como ciertas infecciones bacterianas. Entonces, acá lo que voy a acordar son los tipos. ¿Ok? Eso es lo que les van a preguntar más, los tipos. Entonces, neutrofilia, infecciones. Eosinofilia, alergias, asmas. Basofilia, neoplasias, monocitosis, infecciones crónicas. O también, por ejemplo, endocarditis. Y linfocitosis, monocitosis o inflamación inmunitaria. ¿Ok? Ya, mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa, también conocida como la enfermedad del beso, es una infección viral que es causada por ¿quién? Por el virus del Epstein-Barr. Es un miembro de la familia de ¿quién? Del herpes simple, del virus del herpes, y es la causa más frecuente. ¿Cómo se transmite? Se transmite mediante la saliva, obviamente porque es una enfermedad, como les digo, del beso. Eh, Se transmite mediante saliva, besos, compartir cubiertos, bebidas, cepillos, contacto cercano prolongado. Por eso, ¿en quiénes es más común? En adolescentes y adultos. Y se incuba de 4 a 8 semanas y infecta las células epiteliales del orofaringe. Y como estamos hablando bastante de linfocitos, en este caso, pues lo que va a afectar es a linfocitos B. ¿Ok? Activa una fuente de respuesta inmune de los linfocitos TCD8 que causan muchos de los síntomas que ya estamos viendo, ¿ok? Y se observa, pues, ¿qué? La linfocitosis, ¿ok? Se observa esta última, monocitosis, estimulación linfocitaria crónica, ¿ok? Es lo que estamos viendo. ¿Y cuál va a ser la clínica típica? Fiebre, faringitis intensa, endopatía cervical, fatiga extrema, hepatoesplenomegalia. Y en niños puede ser asintomático, ¿ok? ¿Cómo lo voy a ver? Mediante la clínica veo una linfocitosis también atípica, más pruebas serológicas que puedo pedir, ¿ok? Ok. Entonces, causa virus del Epstein-Barr. Dolor, fiebre, linfadenitis, listo. Como que decirlo triada, ¿no? Dolor, fiebre, linfadenitis, ya está. Transmisión, contacto oral directo, linfocitos B, presente infección latente y se activa después y proliferación por acción de proteínas víricas. Listo, ya está. Ahora vamos a ver acerca de la linfadenitis reactiva. Ya. La linfadenitis reactiva es la activación de células inmunitarias que pues residen en los ganglios linfáticos por acción de estímulos inflamatorios y ciertas infecciones, ¿ok? Y pues acá debemos tener una aguda inespecífica y una crónica inespecífica, ¿ok? Acá tenemos la aguda inespecífica. La aguda inespecífica vamos a ver cierta hiperplasia linfoide aguda asociado a ciertos procesos que son infecciosos o inflamatorios. Por ejemplo, tenemos ganglios inflamados, tumefactos y centros germinales grandes en infecciones graves y los centros pueden sufrir ciertos tipos de necrosis y se pueden presentar con fístulas o abscesos en la piel que pueden ser superiores a los ganglios o los ganglios pueden ser dolorosos y la piel que cubre puede ser roja y pueden quedar ciertas cicatrices. Por ejemplo,
acá en la cervical tenemos un drenaje microbiano de infecciones de dientes o amígdalas, y acá si lo vemos puede ser roja y puede quedar cierta cicatriz y algunas veces refieren dolor, ¿ok? También tenemos el axila inguinal por infecciones en donde en las extremidades. Mesentérico puede ser por apendicitis aguda o trastornos inflamatorios, ¿ok? Como lo dije, en la clínica tenemos una glándula aumentada de tamaño y doloroso, piel enrojecida, supurada, centros germinales grandes, fístulas o abscesos en la piel superior a los ganglios, ganglios dolorosos y la piel que cubre roja. Y en la crónica inespecífica lo que vamos a ver es una hiperplasia linfoide que está crónica, que se asocia a qué? A procesos nuevamente infecciosos o inflamatorios, como vamos a ver a una hiperplasia folicular. Esta hiperplasia folicular está relacionada a qué? A, por ejemplo, a artritis reumatoide, también a toxoplasma, a VIH, a figuras mitóticas o macrófagos y zonas claras y oscuras. También tenemos a la hiperplasia paracortical, reacciones inmunitarias, regiones de linfocitos T y fármacos o infecciones víricas, así como la histiocytosis sinusal, en donde vamos a ver un patrón reactivo, distensión de los sinusoides linfáticos y también el cáncer que drena como carcinoma de mama, que es bastante importante. ¿Okay? Y acá pues tenemos una linfadenitis aguda inespecífica que tenemos que ver, como estamos hablando de patología, tenemos que ver también un poco de la histología, que aumenta pues no los centros germinales, tenemos histiocitos, tenemos sinusoides con polimorfonucleares, por ejemplo acá tenemos nuevamente la piel enrojecida, ¿no? Esto debe doler. La linfadenitis crónica inespecífica, que es frecuente en donde, en ganglios axilares, por ejemplo, que dice ganglios inguinales, y estos sí no son dolorosos. Además, estamos hablando de una hiperplasia folicular que se debe a ciertos procesos inflamatorios que activan los linfocitos B. Entre ellos se encuentran, pues, ¿qué? La artritis reumatoide que estamos hablando, la toxoplasmosis, estadios de la infección del VIH, hiperplasia linfoide paracortical, histiocytosis sinusal. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a regresar a nuestra tablita y acá vamos a hablar, pues, que ya vimos lo que vendría a ser las proliferaciones, ¿no? Ya vimos leucocitosis y linfadenitis. Vemos leucocitosis, hemos visto leucopenia, hemos visto leucopenia, hemos visto leucocitosis, hemos visto linfadenitis también. Entonces ahorita nos toca hablar las neoplasias, ¿ok? Entonces, espero que les haya quedado bastante claro que las leucopenias, estamos hablando de la disminución, ¿no?, de ciertos neutrófilos que los leucocitos nos ayudan a sobrevivir a ciertas cosas, ciertas infecciones, son los glóbulos blancos, pero si disminuyen, pues nos hacen más susceptibles a ciertas infecciones oportunistas, ¿verdad? Y puede ser, pues, por granulopoyesis reducida o inefectiva, por ejemplo, la anemia anaplásica, anemia megaloblástica, ciertos síndromos, o una eliminación acelerada por ciertas enfermedades autoinmunes como el lupus, o ciertas infecciones o secuestro esplénico o ciertos fármacos que nos pueden llevar a esto. ¿Ok? Estamos hablando de leucocitos, que lo importante eran estos, ¿no? Los tipos de neutrofilia, infecciones bacterianas agudas, eosinofilia, el asma, las alergias, en la basofilia, neoplasias proliferativas, en las monocitosis, infecciones crónicas, endocarditis bacteriana y enfermedades inflamatorias, linfocitosis, monocitosis y estimulación inmunitaria crónica, y entre otros. Y después estamos hablando también de la mononucleosis infecciosa, que es la enfermedad del beso, ¿verdad? Causa virus de la Epstein-Barr, dolor, fiebre, linfadenitis generalizada, linfocitos B presentes en la infección y se activan después por infracción de las proteínas víricas que estábamos hablando. Y después hemos visto las linfomatitis reactivas que estamos viendo aguda inespecífica y las crónicas inespecíficas. Inespecíficas duelen, ¿no? Y están relacionadas a ciertos procesos inflamatorios, pero que aumentan de tamaño y van a doler. Además nos da una piel enrojecida, supurada de ciertos ciertos centros germinales grandes.
Además, en la crónica en específica, pues nos da hiperplasia folicular, nos da hiperplasia paracortical, histiocytosis sinosal. En la hiperplasia folicular nos da artritis reumatoide, toxoplasmosis, hiperplasia paracortical nos da reacciones inmunitarias, regiones de linfocitos T. Y la histiocytosis sinosal podemos ver también algo bastante común que vemos, que es el cáncer que denota como carcinoma de mama. Y ya. Entonces, de acá nos pasamos a linfocitosis hemofagocítica o síndrome de activación por macrófagos. Y en este caso, pues, nos habla pues, de un trastorno, como lo hizo acá, síndrome de activación de macrófagos, que es un trastorno de tipo reactivo. En este caso, ¿qué encontramos? Encontramos a una citopenia o una inflamación sistémica que, pues, como es reactivo, activa a quienes, a los macrófagos. En este caso encontramos algo febril más una hepatoesplenomegalia. Lo que tenemos es una anemia y una trombocitopenia. Es un paciente que no está tratado y evoluciona a insuficiencia multiorgánica, shock y va a morir. Es un paciente inmunodeprimido y va a necesitar una quimioterapia. ¿Ok? Y en la patogenia tenemos a macrófagos que fagocitan células progenitoras y elementos formes de sangre y liberan ciertos mediadores como el interferón y factores de necrosis tumorales, que inhiben pues que la hematopoiesis y originan síndromes inflamatorios sistémicos, induciendo la citopenia y cuadro de tipo shock. ¿Ok? En este caso, lo que vamos a tener, pues, estábamos hablando bastante en este tema sobre los linfocitos. En este caso, pues, nuevamente vamos a tener a los linfocitos T citotóxicos, de los que les venía hablando, y a los macrófagos, de lo que nos va a llevar, pues, a una liberación masiva de citocinas, o una tormenta de citocinas, y fagocitosis inadecuada de células sanguíneas. Entonces, tenemos nuevamente eso, y puede ser primaria, secundaria. La primaria, pues obviamente puede ser familiar y genética, y secundaria adquirida asociada a infecciones, ¿ok? La fisiopatología es que obviamente no va a poder eliminarlo como tal a estas células que se han activado y se libera gran cantidad de citocinas proinflamatorias. Y estos macrófagos hiperactivados van a fagocitar eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y pues vamos a tener pancitopenia, más inflamación sistémica severa. La clínica va a ser fiebre, esplenomegalia, citopenias, hiperferritinemia, hepatomegalia, coagulopatías, y nos puede llevar también al shock y disfunción multiorgánica, ¿ok? Y debemos hacer diferentes estudios, ¿no? Para poder ver. Ahora, algo más que debemos rescatar de esto y que les puede venir en el examen es un paciente que viene con exantema uniforme, ¿ok? Porque a estos pacientes también les da esto, ¿ok? Entonces, exantema uniforme también es importante. Listo. Entonces, de acá pasamos a las proliferaciones neoplásicas. En las proliferaciones neoplásicas vamos a tener a linfoides, mieloides e histiocyticas. En los linfoides vamos a tener a las leucemias, eh, linfomas de no-Hodgkin, linfomas de Hodgkin y mieloides vamos a tener a las leucemias, síndromes mielodisplásicos, neoplasias mieloproliferativas, histiocyticas, a los histocitosis de células de Langerhans y linfohistocitosis hemofagocíticas. Ya. Entonces, primero vamos a tener las neoplasias linfoides. En las neoplasias linfoides vamos a tener que es un grupo complejo, ¿no? Es un grupo complejo de neoplasias que depende de la distribución anatómica. Por ejemplo, tenemos a la leucemia, que es la afectación extensa de la médula ósea y periférica. El linfoma es la proliferación que sugiere como masas tisulares delimitadas y estos también se asocian a, ¿qué? A factores genéticos como mutaciones y translocaciones y ambientales como virus y bacterias. Y las neoplasias linfoides tenemos a los de Hodgkin y los no Hodgkin, y ambos se originan en dónde? En tejidos linfoides. Los tumores de los
linfocitos B y T están formados por células cuyo crecimiento se ha detenido o que van a derivar en una etapa concreta en la formación normal de un linfocito. Por eso se hace una inmunohistoquímica o una citometría de flujo. En cambio, el cambio de clase y la mutación somática pues hace que aparezcan ciertas formas erróneas del genoma con una regulación inestable y las neoplasias linfoides pues van a derivar de una única célula transformada que son clonales y las neoplasias linfoides van a alterar la función inmunitaria. ¿Ok? Ok. Entonces, tenemos a las precursores de células B que vienen del hueso y en este caso pues tenemos al ganglio que es clona célula produce el linfoma, produce el manto, linfoma del manto, origen del folículo, linfoma folicular y se elimina todas las franelas difusos, estirpe, linfoma difuso del estirpe B. Y las precursoras de células T tenemos linfoma linfoblástico T cuando predomina el compromiso ganglional o mediastínico progenitor de linfocitos T en la médula ósea o timo, progresiva pero potencialmente curable con quimioterapia o intensiva. ¿Ok? Ya que tenemos un cuadrito. Este cuadrito nos dice neoplasias de linfocitos T o citolíticos naturales maduros. En este caso tenemos leucemia, linfoma de linfocitos T del adulto, linfocitos T cooperador, PROT-HTLB1 presentes en células tumorales, adultos con lesiones cutáneas, afectación medular e hipercalcemia, principalmente en Japón, África Occidental y Caribe, linfoma de linfocitos B periféricos sin especificar, linfocitos T cooperador, sin anomalías cromosómicas, linfocitos anaplásicos, T citotóxico, reordenamiento ALK, niños y adultos, linfoma de linfocitos T, citotóxicos naturales extraganglionar, linfocitos citolíticos naturales, micosis funcionales, entre otros. ¿Ok? Ese es un cuadrito que ustedes pueden aprendérselo si gusta. Y después vamos a aprender ya las proliferaciones neoplásicas. ¿Ok? En las proliferaciones neoplásicas, nosotros lo que vamos a tener primero es a la leucemia, el linfoma linfoblástico agudo. ¿Ok? A la leucemia, a la leucemia, a la leucemia linfoma linfoblástico agudo. Esta leucemia es una neoplasia maligna de células linfoides precursoras blastos. Un ratito, por favor. Ya. La linfoma linfoblástico agudo es una neoplasia de tipo maligna de células linfoides precursoras, o sea, de los blastos como tal, o sea, los linfoblastos que afectan principalmente a quienes, a la médula ósea y a la sangre, ¿ok? Y se pueden presentar pues como quizás una masa tumoral, un linfoma en órganos linfoides o quizás en un sistema nervioso central. Puede ser también una leucemia linfoblástica aguda o linfoma linfoblástico y son percusiones inmaduros, como les digo, de linfocitos B o T que proliferan de forma descontrolada, invadiendo a qué? A la médula ósea y desplazando células normales, lo que hace que tengamos pues una pancitopenia, ¿ok? Es más frecuente en quienes, en niños entre los 2 y 5 años, y en adultos es mucho menor, pero si es que se descubren adultos es de peor pronóstico, ¿ok? En los niños, o sea, acá lo que se tienen que aprender es la citometría de flujo porque muchas veces se los colocan. ¿Por qué? Por ejemplo, en lo que vendría a ser el LLAB, nosotros tenemos el CD19 positivo, el CD19-10 positivo, tenemos el CD79A positivo y el TDT positivo. Y después en el LAT tenemos al CD3 positivo, al CD7 positivo y al CD positivo y al CD5 positivo y al TDT positivo.
¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes se tienen que aprender. Además, en lo que vendría a ser el B, nosotros lo que tenemos que ver es que no hay marcadores de células maduras. En cambio, en el T puede haber masas mediastinales, ¿ok? Y mayormente es más común en adolescentes de tipo varones, ¿ok? Adolescentes varones. En cambio, este de acá, el de estirpe B, va a ser más frecuente en bebitos. En los estudios moleculares, nosotros vamos a tener que el B tiene T1221 y T922 y vamos a tener hiperdiplopia. En cambio, en el T tenemos mutaciones, que es el Notch1 y la delección CDN2A y hay reordenamientos. En la clínica vamos a tener una anemia, fiebre, neutropenia, hemorragias por trombocitopenia, masas mediastínicas, manifestaciones en el sistema nervioso central con diseminación meningia como la cefalea, vómitos y parálisis nerviosa, recuento de leucocitos mayores de 100.000 y acá vamos a tener ciertas cosas. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una leucemia linfoblástica, linfoblástico agudo y le estaba diciendo que esto va a desplazar, estamos hablando que esto pues lo que nos va a hacer es que tengamos una pancitopenia. Entonces, si nosotros tenemos una pancitopenia, pues nos va a llevar a tener ciertos síntomas por esta pancitopenia, por lo cual vamos a tener una anemia. Con lo cual vamos a tener una anemia, palidez, fatiga, trombocitopenia, moretones, sangrados, vamos a tener una leucopenia o leucocitosis difusional. Entonces, si estamos hablando al principio sobre una leucopenia, ¿la leucopenia qué hace? Nos disminuye los glóbulos blancos. Si nosotros tenemos una leucopenia que nos disminuye los glóbulos blancos y los glóbulos blancos nos ayudan a defendernos de ciertas infecciones, entonces el niñito, pues obviamente va a tener más, va a ser más propenso a qué? A infecciones frecuentes, ¿ok? Además, si estamos hablando también de que esto va a infiltrar a la zona medular, eso también puede infiltrar a la zona extramedular, lo que hace que tengamos unas linfoadenopatías, hepatostromegalia, dolor óseo, una masa mediastinal. ¿En dónde estábamos viendo que tenía una masa mediastinal? En el LLAT, ¿verdad? Y vamos a tener también una infiltración meningia que nos puede dar ¿qué? Cefalea, vómitos, parálisis de pares craneales. ¿Ok? Y esto lo que debemos hacer es llevarlo rápidamente ¿a qué? A quimioterapia, ¿ok? Que lo van a ver el próximo ciclo. Entonces acá estamos viendo que tenemos a médula hipercelular llena de linfoblastos, células tumorales que tienen citoplasma basófilo, aspecto de celo estrellado, aumento de mitosis, etc. ¿Ok? Listo. Y ahora vamos a hablar acerca de la leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico de células pequeñas. Ya. Esta es una neoplasia ya de linfocitos B maduros. Si estamos hablando arriba de no maduros, entonces en niñitos, ¿no? Acá sí de células maduras, entonces en personas maduras, en viejitos. Entonces es un comportamiento de tipo indolente, de lento crecimiento, entonces afecta a adultos mayores. Y en la clasificación de la OMS son dos, ¿ok? La que predomina en sangre periférica o que va a ganglios u órganos linfoides. Y nuevamente tenemos pues nuestro inmunofenotipo. En nuestro inmunofenotipo nos dice CD20, CD5, CD23 positivo, ID, IgD, IgM, trisomía 12, del 11Q, del 11Q, del 11, 17P, ¿ok? Y la patogenia nos dice que son factores que inducen la producción de factores de la transcripción NFKB y favorece la proliferación y supervivencia de células neoplásicas, ¿ok? Entonces, la afectación principal de este tipo de neoplasia va a ser la sangre y médula ósea, donde en ganglios y linfáticos, ¿ok? Y pues vamos a ver las células clonales en sangre. Nos va a dar ciertas clínicas. Esta va a ser la fatiga, infecciones, linfocitosis. Nos puede dar también masas ganglionarias y esplenomegalias o linfoadenopatías generalizadas. Y la evolución puede ser indolente, pero puede progresar. ¿Ok? Entonces, acá el marcador puede ser el CD19 y CD20. ¿Positivos para qué? Para linfocitos B. El CD5, como le estaba mencionando, también, pero es inusual en B, más típico es en LLC.
Y eso más que todo. Muchas veces es, como le digo, asintomática. Al inicio tiene linfadenopatías cervicales, axilares, tiene esplenomegalia, hepatomegalia, tiene bastantes infecciones recurrentes y tiene fenómenos autoinmunes. Ahora, puede transformarse a un linfoma de tipo agresivo, a lo cual se le denomina el síndrome de Richter. ¿Ok? Ok. La mayoría tiene un mal pronóstico si nosotros tenemos la expresión del 17P. ¿Ok? Entonces, tiene la expresión del 17P, es de mal pronóstico. Y listo. Después, si nosotros vamos ya a ir a la patología, tenemos la arquitectura borrada de forma difusa, tenemos proliferación de linfocitos pequeños, núcleos monomórficos, redondos, irregulares y centro de proliferación de tipo mitosis. ¿Ok? Y después ya vamos a ver las proliferaciones neoplásicas, que estamos no Hodgkin, variación de la presentación clínica, algunas neoplasias linfoides aparecen en forma de leucemias, otros empiezan como linfomas, y estamos hablando de leucemia, linfoma linfoblástico de precursores B, tumores agresivos, proliferación de linfocitos inmaduros, niños y adultos, médula ósea, leucemia, granulo linfático, anemia, fiebre, neutropenia, cefalea, vómitos, hemorragia por trombocitopenia, masas mediastínicas, leucocitos mayores a 100.000, médula hiperplástica llena de blastos, aumento de la mitosis y el linfoma folicular. El linfoma folicular, el linfoma folicular es un linfoma de tipo no Hodgkin, como les estaba diciendo, de linfocitos de tipo B, de crecimiento lento que se origina en los centros germinales de los folículos linfáticos, que ya lo estábamos viendo en la primera diapositiva. Es el segundo más frecuente en quienes, en los adultos. Eh, Está derivado del centro germinal y estamos viendo pues que es CD20 positivo, CD10 positivo, BCL2 positivo y se da en mayores de 50 años, ¿ok? Bueno, en adultos mayores. Es indolente, incurable, pero se controla, ¿ok? Tiene linfadenopatías indoloras, esplenomegalia leve, genera sin síntomas B. En la médula ósea pues, se puede infiltrar y se puede hacer tipos diagnósticos como una biopsia, que puede darnos una población mixta de centroblastos y centrocitos y nos puede dar ciertos tipos, ¿no? Entonces, vamos a ver crecimiento nodular folicular, células neoplásicas centroblásticos, centrocito celular, eh, células mayores y estábamos viendo pues linfadenopatía indolora, no hay sobrevida y no mejora con tratamiento y transformación histológica de 20 a 50%. Y después vamos a tener al linfoma difuso de células grande. Este linfoma difuso de células grandes nuevamente es un linfoma no Hodgkin más frecuente en adultos de alto grado, o sea, es bastante agresivo, pero es potencialmente curable. Si se trata de forma adecuada, es de tipo celular, linfocitos B grande de centro germinal, es de crecimiento rápido, agresivo, tiene un curso clínico progresivo, pero curable en muchos casos con quimioterapia. Tiene células grandes con núcleos vesiculosos, tiene infiltración difusa del ganglio, borra su arquitectura normal, es de CD20 positivo, tiene un centro germinal de BSL6 positivo y tiene inicio rápido, con síntomas sistémicos o masas palpables, afectación ganglionar o extraganglionar. Este sí tiene síntomas de la diferencia del anterior, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Y acá está la grafiquita, esta es la grafiquita que ustedes pueden ver, más mitosis, alteración de la arquitectura folicular, endopatía cervical, síntomas de disminución de peso, sudoración nocturna y fiebre. Después tenemos al linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt es nuevamente un linfoma no Hodgkin, agresivo de células B, derivado del centro germinal, caracterizado por una proliferación extremadamente rápida y una alteración característica de ¿quién? Del gen MYC en el cromosoma 8. Y tiene una translocación funcional en el gen
en el gen MYC con el gen IGH en el cromosoma 14, ¿ok? Es una masa que afecta a quién, a la mandíbula de los niños y tiene una predilección a los riñones, ovarios y glándulas suprarrenales, ¿ok? Es bastante típico en niños en África, o sea, es bastante endémico en África, y se asocia bastante al virus del Epstein-Barr, ¿ok? Como les venía diciendo, tiene bastante predilección en la genética porque hay una translocación que activa el LAMBIC en un oncogen que promueve la proliferación y que tiene un patrón en cielo estrellado, ¿ok? Entonces aquí sí tiene un patrón en cielo estrellado, que son linfocitos tumorales densamente empaquetados con macrófagos dispersos en el citoplasma, que es claro, entonces obviamente pues es un patrón en cielo estrellado, ¿ok? Y es bastante endémico, tiene una masa mandibular y atrapa los nervios craneales, es bastante esporádico y está asociado pues al virus del Epstein-Barr, como les venía mencionando. Ya. Después vamos a tener el linfoma de manto. Es nuevamente un linfoma no Hodgkin. El linfocitos B es bastante agresivo, pero de crecimiento un poco más lento que el anterior. Se origina en las células B de la zona del manto, del folículo linfoide, y se caracteriza por alteración genética específica. Tiene una alteración también genética caracterizada en quién, en el CCND1 y tiene proliferación celular anormal. Histología, tiene infiltración difusa nodular del ganglio, linfocitos pequeños o medianos con núcleo irregular en hendidura y tiene una clínica, linfadenopatías generalizadas, plenomegalia, infiltración gastrointestinal y el diagnóstico nuevamente se hace con biopsia. ¿Qué encontramos? Apariencia monótona difusa, tenemos vasos sanguíneos prominentes, ausencia virtual para inmunoblastos y células B transformadoras. Y acá lo que vamos a tener pues es un cuadrito que yo realicé para aprendérmelo. Tenemos linfoma de células de manto, linfoma de células B de la zona marginal, que es el MALT, y linfomas de células B difusos, que encontramos pues generalidades, ¿no? Linfoma de células de manto, encontramos de 3 a 10 de linfomas no Hodgkin, predominantemente masculino, de edad de 60 años. Encontramos el inmunofenotipo que se tienen que aprender y la clínica, pues, linfadenopatías, hepatopatía, esplenomegalia, compromiso de sangre periférica, la morfología, apariencia monótona difusa de linfocitos, linfoma de células B de la zona marginal, igual acá, por ejemplo, el sitio específico que es API2, tiene 20% de compromiso de médula B ósea al momento del diagnóstico, y linfoma de células grandes B difuso, es edad variable, sexo masculino, causa desconocido, origen de células B periféricas, BCLCR primera expresión, PAM-B, CD19, CD20, CD22, IgM mayor, CD5, BCL2, BCL6, más que aumenta el tamaño, y entre otros, ¿no? Acá también hay otro grafiquito en donde te dice linfoma linfoblástico agudo, leucemia linfocítica crónica, linfoma linfocítico de células pequeñas, linfoma de Burkitt y linfoma folicular. El linfoma linfoblástico agudo, cáncer más frecuente en niños, alteración de los factores de transcripción, desoxiditransferasa, tenemos al TDT CD34, anemia, fiebre, neutropenia, masas mediastínicas, manifestaciones del sistema nervioso central, recuento de leucocitos mayor a 100.000, tenemos a la médula hipercelular y llena de linfoblastos, tenemos al aspecto de cielo estrellado, tenemos a la leucemia linfocítica crónica, misma entidad, solo difieren en extensión, tenemos al CD20, CD5, CD23, tenemos asintomático, síntomas en específicos, fatiga, pérdida de peso, anorexia. Tenemos el síndrome de Richard, que ya les explico qué es, la arquitectura borrada de forma difusa. Tenemos el linfoma de Burkitt, que les dije que es bastante común en quienes, en africanos, y el gen MYC del cromosoma 8, regulador de transcripción de genes, rápido crecimiento celular, metabólico de Warburg, y linfoma folicular, que es la proliferación nodular con células neoplásticas centroblasto. Tenemos a las linfadenopatías indoloras generalizadas, el patrón de crecimiento predomina en proliferación nodular folicular, y hay dos tipos de células: centrocitos, células hendidas pequeñas mayorías, y células mayores en varios núcleos. Y ya,
Y después tenemos a la clasificación de Ann Arbor, que es bastante importante para toda la vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la clasificación de Ann Arbor nos sirve para ver cuál es el estadiaje, entre comillas, ¿no? Entonces, esta clasificación nos dice, por ejemplo, en la etapa 1 está localizada una sola región de ganglios linfáticos en un solo órgano o un solo órgano. En cambio, en la etapa 2 hay dos, en el cuellito, por ejemplo, y en la axila. Y en la etapa 3 son dos o más regiones linfáticas por arriba y por debajo del diafragma. Entonces yo tengo dos, arriba y debajo de mi diafragma. Entonces ya tengo uno acá y uno abajo. Y en la etapa 4 ya son varios órganos, ¿no? Entonces, uno, una zona. Dos, una, dos zonas. Tres, una, y digo, trabajo debajo de mi diafragma, y ya, dos zonas, pero debajo de mi diafragma. Y cuatro, y ya es todo. ¿Ok? Y después vamos a pasar a lo que vendría a ser el mieloma múltiple. Ya, el mieloma múltiple es una neoplasia maligna de células plasmáticas, o sea, de linfocitos B, terminales que producen inmunoglobulinas. Se caracteriza por la proliferación clonal de células en médula ósea, lo que genera una excesiva producción de la inmunoglobulina monoclonal, que es una proteína M en múltiples alteraciones clínicas, y producen pues ciertos anticuerpos como inmunoglobulinas y se vuelven cancerosas. Se van a ir multiplicando en la médula ósea y producen anticuerpos monoclonales de tipo anormal que no protegen y van a dañar. ¿Ok? Entonces, de tipo celular van a ser células plasmáticas y van a ser mayormente a personas que son mayores de 60 años. ¿Ok? Son mayormente personas mayores de 60 años. Su curso es crónico a progresivo y con fases de recaída. Ya, con fases de recaída. El marcador típico viene a ser la IgG o IgA, proteínas de Bence-Jones, y las manifestaciones clínicas, como lo ven acá, vendría a ser, pues, es como un para no usar como CRAP. O sea, vendríamos a tener el calcio elevado, tendríamos a ver una insuficiencia renal, tendríamos a ver una anemia y tendríamos a ver lesiones óseas, ¿ok? Entonces, calcio elevado, tendríamos a ver lesión renal, anemia y lesiones óseas, obviamente, ¿ok? Entonces, anemia, lesión renal, alteraciones óseas y insuficiencia renal. Calcio, alteración renal, alteraciones óseas y anemia. ¿Ok? Ya está. ¿Qué más? Dice que nos produce una proliferación neoplásica de una clona de células plasmáticas que producen inmunoglobulina de carácter monoclonal. Hay un aumento del número de plasmocitos y no es concluyente. ¿Ok? No es concluyente, 10 a 20%, hay una sospecha mayor, al 30% ya es un diagnóstico. ¿Ok? Entonces, en conclusión, el mieloma viene a ser ya un cáncer, por decir así, que se da debido a los linfocitos B maduros que producen ciertos anticuerpos que se vuelven cancerosos y producen anticuerpos monoclonales anormales que no protegen, sino van a dañar, ¿ok? ¿Y quiénes se dan? En mayores de qué? De 60 años, ¿okay? Mayores de 60 años, en viejitos. Y es crónico progresivo con fases de recaída, ¿ok? Que encuentro calcio elevado, problemas renales, anemia y en los huesitos encuentro algunos alteraciones, ¿no? Alteraciones en los huesitos. Ya. Ahora, lo que todo el mundo sabe y quiere conocer, que es la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin. Es un tipo de linfoma maligno de origen linfoide que es caracterizado por la presencia de neoplásica típica, que lo que vamos a encontrar es lo que ustedes ya han visto en laboratorio. ¿Qué han visto en laboratorio? Han encontrado pues la célula de red Steinberg, que es esta, ¿ok? Que
que todo el mundo le llaman como que los ojitos de búho, ¿no? Es la célula de Rey en un fondo inflamatorio que es un neoplásico. Es uno de los linfomas más curables, especialmente en etapas tempranas y en pacientes que son jóvenes. Entonces, la enfermedad o linfoma de Hodgkin es una proliferación de ganglios linfáticos. Hay mayor predisposición en pacientes inmunodeficientes, por ejemplo, ataxia telangiectásica, y está relacionado al virus de Epstein-Barr. ¿Ok? ¿Qué encuentro? Encuentro células de Rey-Stenberg, linfocitos, macrófagos, granulocitos, linfocitos del linaje B, BCL, factor de transcripción localizado en los centros generales, linfocitos B, mutación del gen P53, disminución del índice apoptótico y progresión tumoral, y aumento de la expresión BSL2X. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene? Viene de tipo de linfocitos B maduro, pérdida de infusión de IG, y edad bimodal. O sea, puede haber en picos de adultos jóvenes de entre los 15 a 35 años y puede haber también en mayores de 55. Célula típica, si ustedes te dicen, encontramos una célula binucleada en ojo de búho, pues obviamente es la red de Stenberg, y la afectación puede ser ganglionar central, cervical mediastínica, y puede ser lento, alto porcentaje de curación con tratamiento. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la célula de Reichensteinberg? Es una célula grande, binucleada o multinucleada, con núcleos prominentes en ojos de búho. Tiene origen B con pérdida de expresión de genes de inmunoglobulina, CD15 positivo y CD30 positivo, CD45 negativo y CD20 débil o negativo. Según los subtipos, le encontramos acá, tenemos esclerosis nodular, tenemos celularidad mixta, rico en linfocitos, con depresión linfocítica y de predominio linfocítico. Tenemos a la esclerosis nodular, que es adultos jóvenes, adultos jóvenes, mujeres, masa mediastinal y células del subtipo lacunar. Entonces tenemos células lacunares frecuentes, ocasionadas, infiltrado de fondo compuesto por linfocitos T, eosinófilos, macrófagos, células plasmáticas. Y el subtipo más frecuente normalmente enfermedades de estadio 1 o 2, afectación mediastínica, se da en ambos sexos y la mayoría de casos son en adultos mayores. La celularidad mixta se asocia también al VIH, el virus de Epstein-Barr, y hay inflamación y eosinófilos. En rico en linfocitos tenemos menos común, mejor pronóstico y con depresión linfocitaria, más raro, pero pronóstico en ancianos o VIH. Y predominio linfocitario, células en popcorn, ¿ok? El predominio linfocítico es en células de popcorn. CD20, CD15, CD30, B y mejor pronóstico, más común en hombres y mujeres. La clínica de todo esto es linfadenopatía cervical o mediastinal, síntomas B, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, poquito, a veces dolor ganglionar tras ingesta de alcohol, esplenomegalia o hepatomegalia o una enfermedad avanzada. Esto también lo planificamos con la estadificación en Arbor, que como les dije, etapa 1 es un solo grupo ganglionar, etapa 2, dos grupos en el mismo lado del diafragma, etapa 3 en ambos lados del diafragma y etapa 4 son afectación diseminada. ¿Ok? El tratamiento de esta sí vendría a ser una quimioterapia y el pronóstico sí es excelente, 90% de curación en estadio 1 y 2, ¿ok? Y 70% en estadios avanzados, a diferencia de las enfermedades de no Hodgkin. Y acá hay una tablita de la diferencia que yo también hice, que son, que nos dice pues las generalidades, linfoma sintomático, agrandamiento de ganglios, tos, dismegalia, fiebre, laboratorios, cambios inespecíficos, estudio de imágenes, BCG, ferritina, DHL aumentado, ácido úrico aumentado, y acá nuevamente, linfocitarios, realidad mixta, depresión linfocitaria, esclerosis nodular, epidemiología, clínica, morfología e histología. Ustedes lo pueden revisar y aquí estarían las referencias, que obviamente es nuestro libro eh, que amamos todos, que es el Robbins, que es muy bueno y que podrían revisar todo lo que está acá, está en el Robbins. ¿Ok? Y eso sería todo. Y ahorita vamos a ver ciertas preguntas que, como siempre, tenemos en nuestras flashcards. Y con eso terminaríamos.
Entonces, pueden ver otra vez la aplicación. Acá, como ven, da bien la pista. Igual, o sea, repasen bastante. ¿Qué estructura no es normal en la corteza del sistema linfático? ¿Qué estructuras contienen principalmente? Recuerda que en la memoria del sistema inmunológico, los amigos que hacen fila en la corteza son principalmente un tipo de leucocitos que producen anticuerpos. Ya, estructuras no normales en la corteza del sistema linfático, como los folículos, contienen principalmente linfocitos celulares de. Ya. ¿Cuál es una característica patológica del mieloma múltiple? Listo. ¿Cuál es una característica citogénica? Nuevamente le digo, chicos, revisen la citogenia. Ok. ¿Qué caracteriza a la linfadenitis hiperplástica en el contexto de las infecciones? ¿Qué condición presenta un recuento de leucocitos totalmente bajo? ¿Cuáles son los diagnósticos asociados? Ajá, ya chicos, eso es todo lo que ustedes tienen que repasar y está literalmente así tal cual en las diapositivas, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia clínica entre leucemias y linfoides y linfomas? ¿Qué tipo de leucocitos aumentan en una leucocitosis infecciosa bacteriana aguda? Bacteriana. Bacteriana aguda o neutrofila. Ok, todo esto ustedes lo tienen que memorizar, ¿ok? Neutrófilos. ¿Qué asociación tiene el linfoma de Burkitt con el ambiente? Más que todo, ¿en dónde se da? En África. Ujú. ¿Qué características definen a los linfomas de no-Hodgkin más agresivos? Estos. Listo. ¿Cuál es la característica molecular del linfoma de Burkitt? Era el gen MYC. ¿Ok? ¿Cuál es el hallazgo inmunofenotípico del LLC? ¿Qué marcadores inmunofenotípicos predominan en la leucemia linfoblástica de células B? Ya, ese es CD19, eso se tienen que aprender, ¿ok? ¿Cuál es el comportamiento clínico típico qué característica inmunofenotípica es típica en el linfoma de Mantle? ¿Cuál es la diferencia principal en la presentación entre leucemias?
Bueno, chicos, y eso sería todo por hoy día. Y ya.